Muy bien. En la clase de hoy vamos a ver varios temas, ¿sí? Una clase ambiciosa, todos introductorios. Muchos de estos se suelen ver en el secundario, así que si tuvieron alguna profe de biología copada, de ciencias naturales, que se puso las pilas, tienen esa ventaja, ¿sí? Y si no, bueno, bienvenidos al mundo de la base de la biología, que es lo que vamos a ver en esta clase, ¿sí? Por un lado vamos a describir los niveles de organización de la materia, la teoría celular, los reinos, características de los seres vivos, y vamos a nombrar las características de la célula procariota y eucariota, y diferenciarlas entre la animal y vegetal. Y vamos a cerrar la clase hoy con choice para ir refrescando los temas, ¿sí? Así que presten atención. Bueno, ¿cuáles son los niveles de la organización de la materia? ¿Sí? Nosotros cuando hablamos de niveles, como la palabra lo indica, estamos refiriéndonos a grados de complejidad, ¿sí? Cuanto más organizada, más compleja. Y cada nivel se dice que tiene propiedades emergentes, es decir, que cuando aumentas el nivel van apareciendo características nuevas y novedosas. Por ejemplo, si vos mezclás una témpera blanca con una témpera roja, vas a formar un color rosa. Bueno, cuando juntás los niveles de organización, los vas sumando, aparecen propiedades mucho más potentes que las individuales. Es decir, que si mezclás un nivel color blanco con otro nivel color rojo, no formás un rosa, formás, digamos, un fucsia súper novedoso, ¿sí? La emergencia implica eso, que los niveles cuanto más superiores, más complejos son. O sea, no es 2 más 2 es 4, sino que supera la suma de las partes, ¿sí? Y lo importante para enfocar esto es poder ir asimilando ejemplos de estos niveles. No es solo estudiar de memoria los niveles, por eso puse ejemplos, que a medida que vayas avanzando en la cursada, hay algunas palabras que te van a ir sonando más. Yo puse palabras de las que van a aparecer sí o sí. El nivel subatómico, ¿sí? Que es lo que conforma un átomo, electrones, protones, neutrones. Nivel atómico, que son los elementos de la tabla periódica, oxígeno, hidrógeno, carbono. Junto al nitrógeno son los átomos, los elementos, ¿sí? Que forman sobre todo a los organismos vivos. Esos elementos los vas a ver mucho cuando profundicemos biomoléculas. El molecular, por ejemplo, la glucosa, un virus, que es un nivel del molecular, tal vez hay más subniveles, y el virus es como el nivel más wow de todos, pero es una molécula o macromolécula. Aminoácidos. Después llegamos a la base de un sistema vivo, ¿sí? Que es la célula, por ejemplo, una bacteria, un protozoo. Nosotros mismos estamos formados por sustancias celulares, digamos. Un tejido, por ejemplo, el tejido del corazón, el miocardio, el tejido de la piel, la dermis. Más complejo, un órgano, por ejemplo, un músculo. Ahí me faltó el acento en músculo, ya lo voy a corregir para pasárselos. El sistema muscular. El organismo, por ejemplo, es un ser vivo, un pez. La población son esa especie de ser vivo, todas en un mismo lugar, por ejemplo, un cardumen, ¿sí? Que habitan en el mismo lugar físico. La comunidad son los grupos de poblaciones de seres vivos que habitan en el mismo lugar. Por ejemplo, en el cardumen también seguramente hayan algas, microorganismos. Y el ecosistema son los seres vivos más los factores abióticos, por ejemplo, un lago, ¿sí? Bueno, dentro de lo que es vivo, no vivo, empezamos por los virus, ¿sí? Porque están como ahí, digamos, ahí en la línea entre vivo y no vivo. Aún en el término biológico hay discusiones si los virus se pueden considerar seres vivos o no. Por ahora la mayoría de los científicos clavan el no, pero algunos lo dudan, ¿no? Entonces, en general a veces hay preguntas que pueden variar, pero lo que tenemos que tener en claro es que los virus no son considerados seres vivos, aunque comparten varias de las características, ¿sí? Entonces fíjense que virus se escribe con B corta y termina con S, ¿sí? Y seres vivos empieza con S y la B corta, ¿no?
Entonces los virus, si agarramos la S y la B de seres vivos, puede ser seres vivos, si lo cambiamos en virus, sería vivos seres, si usamos vivos seres. Y como que no suena vivos seres, ¿no? Bueno, los virus no son seres vivos, virus seres, no. ¿Qué son entonces? Son macromoléculas. ¿Qué tienen, ¿no?, de interesantes estas macromoléculas? Bueno, tienen material genético, ¿sí? Tienen información genética. Y la información genética puede ser ADN o ARN, ¿sí? Hay virus que tienen ARN. Esta información genética está protegida, rodeada por una cápsula que está formada por proteínas, es una cápsula proteica, y como límite de efecto, podríamos decir, los virus no se pueden reproducir por sí mismos, ¿sí? Es como si tuvieses un libro de cocina, pero no tenés ni los ingredientes ni la cocina. Entonces, con el libro de recetas no puedes hacer ninguna receta. Entonces, ¿qué hacen los virus? Van a parasitar unas células, ¿sí?, de plantas, de animales, de hongos, infectan células, por eso se dice que son parásitos intracelulares, por dentro de las células, obligados, es decir, que para que sobrevivan tienen que infectar células, y ahí se replican, ¿sí? Se replican. Por eso, bueno, no son considerados seres vivos, porque no tienen como todo el instrumental que tenemos los seres vivos para reproducir las propias células, ¿sí? Yo voy avanzando. Si alguno en algún momento tiene preguntas así, me para, escribe en el chat, ¿sí? Yo avanzo, no tengan miedo en detenerme, como el stop que está ahí, ¿sí? Y fíjense que en cada diapo suelo usar bastante imágenes para recordar, a algunos les ayuda mucho la memoria visual, así que, bueno. Ahora, no solo los virus no son seres vivos, ¿sí? Tenemos otras partículas más, que también son parásitos intracelulares obligados, pero no son virus. Uno son los viroides, que ahí le remarqué la R, viroides, y la puse en color verde. ¿Por qué? Porque estos agentes infecciosos, por un lado, suelen infectar las plantas, ¿sí? Y lo que tienen es una molécula de ARN. Pero ¿se acuerdan que los virus tenían el ARN cubierto con una cápsula de proteína? Bueno, acá no, es simplemente una molécula de ARN, digamos, suelta, que va y se mete a las células vegetales y las infecta, ¿sí? Los viroides. Y después los priones, que también resalté la P y la R para recordar que son proteínas, ¿sí? Priones, proteínas, que son, como dice la palabra, proteínas que infectan a células. Más adelante, cuando veamos biomoléculas, vamos a diferenciar bien que una proteína es un tipo de biomolécula, el material genético, que son los ácidos nucleicos, son otro tipo, ¿sí? Entonces, las proteínas son como si fuesen una imagen para darles, ¿no? Como unas llaves que abren ciertas cerraduras. Y viste que si pones una llave en una cerradura que no va y le das, la puedes lastimar y dejar de hacerla funcional, la cerradura. Bueno, los priones más o menos actúan así, son unas proteínas, sí, material genético, que lo que hacen es deforman a otras proteínas. Y ahí generan una catombe porque las proteínas son como los obreros dentro de las células. Entonces es como que te hacen un piquete los priones adentro de las células, ¿sí? Bueno, así que virus, viroides y priones no son seres vivos, pero cada uno tiene su particularidad y está bueno diferenciarlos y conocerlos. Bueno, saltando esto, vamos a la teoría celular, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de células? ¿Sí? Por un lado, las células se descubrieron muchos años después de que empezaron a existir, ¿sí? Porque como son microscópicas, se necesitaron instrumentos, ¿sí? En algunas cátedras les toman diferencias entre microscopio óptico, electrónico. El microscopio óptico tiene menos resolución que el electrónico, que, bueno, puede percibir electrones. Si en tu cátedra está ese tema, estudialos, si no te lo dan,
zafaste y seguí de largo, ¿no? Pero bueno, la teoría celular tiene que ver con 4 postulados, ¿sí? Que te dice que todo ser vivo, para que tenga vida, para considerarse un ser vivo, tiene que tener por lo menos una célula funcional. Algunos seres vivos tenemos muchas células para funcionar, ¿sí? Por eso hay una diferencia entre seres vivos unicelulares y seres vivos pluricelulares, ¿sí? Bueno, ¿qué onda adentro de las células, no? Ya que todos los seres vivos tenemos células, ¿qué pasa ahí? Bueno, ahí es como que las células están de fiesta porque todas las reacciones químicas, ¿sí? Ocurren adentro de las células o a su alrededor, pero regulados por el interior de la célula. Entonces, cuando hablamos de reacciones químicas, hablamos de aquellos procesos donde hay una combinación de materia, donde implica invertir energía o obtener energía, ¿sí? Bueno, estas reacciones químicas pasan adentro de las células o mediados por células, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde salen estas células tan importantes? ¿Tienen los seres vivos? De otras células. El tercer postulado de la teoría celular dice que cada célula se origina de una anterior. Por lo tanto, deducimos que las células tienen que tener la capacidad de reproducirse, ¿sí? Que los virus recuerdan que no las tienen. Entonces uno se puede preguntar, como que un postulado te lleva al otro, ¿no? Es decir, bueno, si se pueden reproducir y generar células parecidas, ¿sí? ¿Qué tienen? ¿Dónde está ese chip para que se puedan reproducir? Bueno, el chip, digamos, se llama información hereditaria o material genético, ¿sí? Son sinónimos para hablar de lo mismo, que es una información que contiene las instrucciones para actuar, digamos, para darle la identidad a la célula. ¿Sí? Así que estos son los postulados de la teoría celular.